Bienvenidos a esta segunda clase de pulvimetalurgia o metalurgia de polvo. En esta clase veremos los procesos y las operaciones comunes utilizando la tecnología de metalurgia de polvo. En la actualidad vamos a separar lo que son los procesos para obtener el polvo y las operaciones para obtener las piezas, ya que actualmente las compañías que producen el polvo metálico no son las mismas compañías que se encargan de su manufactura. De manera que los productores son los proveedores de este polvo y las plantas que manufacturan los componentes a partir del polvo metálico son los consumidores, de manera que hay una división. Cuando hablamos de polvos metálicos, ellos tienen en sí unas características que determinan las propiedades finales del componente y repercuten en las etapas de sinterización y compactación. A continuación, veremos cómo cualquier metal puede reducirse a la forma de polvo. Pero hay tres métodos principales para producir comercialmente polvo metálico, cada uno de los cuales implica consumo de energía para incrementar el área superficial del metal. Los métodos que vamos a ver primero son atomización. Segundo, método químico. Tercero, método electrolítico. Ocasionalmente se usan métodos mecánicos para reducir el tamaño de los polvos. Y vemos entonces que a través de estos procesos, como atomización, reducción, deposición electrolítica, carbonilo, trituración, aleación mecánica, obtenemos los polvos metálicos. Vamos a ir estudiando cada uno de estos procesos. A continuación, vamos a estudiar el primer método para convertir el metal fundido en polvo metálico, llamado atomización. Cuando hablamos de atomización, existen varios tipos de atomización, como atomización con gas, atomización por agua y atomización centrífuga, que es atomizado centrífugo. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos procesos. Entonces, atomización por gas, y vamos a observar estos dibujos, como dijo un proverbio chino, que un dibujo vale más que 1000 palabras. Estos procesos hay que verlos así, mediante gráfica, para poder entender. Y luego vamos entonces a la explicación. Vamos a ver acá en los diferentes dibujos. En este primer dibujo, ¿verdad?, tendremos una idea de cómo se va trabajando el metal fundido. Este es el metal fundido. Recuerden que la pulvimetalurgia es llevar el metal de una manera que esté fundido, pero que esté por debajo de la temperatura de fusión. ¿Qué está entonces el metal? En este caso está aquí, en este segundo dibujo está aquí de este lado. Más o menos ya vemos ya el dibujo, ¿verdad? Aquí sube el metal fundido, aquí el gas viene a una velocidad y aquí se rocía, el metal fundido se rocía con gas y de esta manera aquí, ¿verdad?, el metal va bajando y aquí va siendo atomizado por gas. Esta es la cámara de recolección y aquí se forma el polvo metálico. Vamos entonces a explicarlo entonces técnicamente, ¿verdad? Y podemos ver entonces que la atomización implica la conversión de un metal fundido en una nube
de pequeñas gotas que se solidifican formando polvos. Este método es el más versátil y es el más popular para producir polvos metálicos en la actualidad. Y es aplicable, o sea, se aplica a casi todos los metales, aleaciones o metales puros. El tamaño de las partículas que se forman depende de la temperatura del metal, el caudal, el tamaño de la boquilla y las características de los chorros. Una manera muy interesante para ir desarrollando trabajo de investigación. Entonces, hay muchas maneras de crear el rocío del metal fundido. Dos de ellas se basan en la atomización con gas. ¿Sí ve? Gas. En los cuales se utiliza, aquí vemos entonces, una corriente de gas. Aquí vemos la corriente de gas en este primer dibujo, y aquí vemos las corrientes de gas en estos dos dibujos, ¿verdad? Pero esta corriente de gas viene a alta velocidad, que puede ser aire o gas inerte, para atomizar el metal líquido. El metal acá, ¿verdad?, fundido, baja, aquí se atomiza con gas a una velocidad, y a medida que el gas va atomizando el metal fundido, se van formando los polvos y van cayendo acá, en la cámara de recolección. En este caso, ¿verdad? Aquí lo más fácil, aquí vemos que lo más fácil es que esto va bajando por gravedad. Y tiene que ir subiendo. Bueno, entonces explicado la atomización por gas. A continuación vamos a ver entonces la atomización por agua. Entonces aquí vemos que en vez de gas es agua. Entonces, visto que también se puede utilizar en vez de gas una corriente de agua a alta velocidad en lugar de aire. Este proceso se conoce como atomizado por agua y es el más común de los métodos de atomizado, particularmente apropiado para metales que se funden después de 1600 grados centígrados. Y vemos, ¿verdad?, hasta las partículas que se están formando, ¿verdad? Después que el metal viene, se le está vertiendo agua a alta velocidad, que es el proceso de atomizado, y allí de una vez se están formando polvos que luego se solidifican aquí en el fondo. Aquí vemos las partículas. A la hora de recolección, muy importante ver este dibujo que nos esclarece bien este proceso. El enfriamiento en este proceso de atomizado por agua es más rápido y la forma del polvo resultante es más irregular que esférica. La desventaja de usar agua es la oxidación en la superficie de las partículas. Una reciente innovación utiliza aceite sintético en lugar de agua para reducir la oxidación. Importante. Para evitar la oxidación, entonces en vez de eso, de agua, vamos a utilizar aceite sintético. Claro, es un poquito más costoso, pero se elimina un problema de oxidación que es lo que no queremos. En ambos procesos de atomizado con aire o agua, el tamaño de las partículas se controla en gran parte por la velocidad de la corriente del fluido. El tamaño de la partícula está en relación inversa con la velocidad. Inverso es, mientras más velocidad, más pequeña, y mientras menos velocidad, más grande. Vamos a ver entonces la atomización centrífuga. El metal fundido se vacía en un disco que gira rápidamente y que rocía el metal en todas las direcciones
pulverizando. Ya entonces hemos visto a través de estas dos láminas y en 4 dibujos, hemos visto entonces este proceso de atomización. Atomización por gas o aire, atomización por agua y atomización centrífuga. Vamos entonces al siguiente método.